Septiembre 7. Derrota de Gog. Ezequiel 39, 1 al 10. Hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente: yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré, te haré salir del lejano norte y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren, y caerás en campo abierto, porque yo lo he dicho, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que confiados habitan en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor, yo el Señor Omnipotente lo afirmo, y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Todo esto se acerca y está a punto de suceder. Este es el día del que he hablado. Yo el Señor lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera, y allí quemarán sus armas, escudos y broqueles, arcos y flechas, mazas y lanzas. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. No tendrán que ir a buscar leña al monte, ni tendrán que cortarla de los bosques, porque la leña que usarán serán sus propias armas. Además, saquearán a sus saqueadores y despojarán a sus despojadores, lo afirma el Señor. Sepultura de Gog. Ezequiel 39, 11 al 20. En aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. Ese lugar le cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán Valle del Ejército de Gog. Para enterrarlos y purificar así el país, los israelitas necesitarán 7 meses. Toda la gente del país los enterrará, y el día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Al cabo de esos 7 meses, elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país, y junto con otros enterrarán a los que aún queden sobre la tierra, y así purificarán al país. Cuando al recorrer el país uno de estos hombres encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal, hasta que los enterradores lo sepulten en el valle del ejército de Gog. De esa manera purificarán al país. También allí habrá una ciudad llamada el Ejército. Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente: diles a todas las aves del cielo y a todas las fieras que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne y beberán sangre, carne de poderosos guerreros, sangre de los príncipes de la tierra, como si fuera de carneros o corderos, de chivos o becerros, todos ellos engordados en Basán. Del sacrificio que voy a preparar, comerán grasa hasta hastiarse y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros valientes y de toda clase de soldados. Yo, el Señor, lo afirmo. Restauración de Israel. Ezequiel 39, 21 al 29. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones, todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado, y a partir de ese día los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios, y sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades y porque me fueron infieles. Por eso les di la espalda y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron a filo de espada. Los traté conforme a sus impurezas y rebeliones, y les volví la espalda. Por eso así dice el Señor Omnipotente: ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel, y celaré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí.
Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones y por medio de ellos, manifestaré mi santidad. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. Visión del templo futuro. Ezequiel 41 al 4. Transcurría el año 25 del exilio cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo: Hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso se te ha traído aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. La puerta oriental. Ezequiel 45 al 16. Entonces vi un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara de 3 metros que le servía para medir, y midió el muro, el cual tenía 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Luego se dirigió a la puerta que mira hacia el oriente, subió sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual medía 3 metros de ancho. Cada celda lateral medía 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Entre las celdas había un espacio de 2 metros y medio. El umbral junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo medía 3 metros. Luego midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y medía 3 metros. Midió el vestíbulo de la puerta que daba al templo y éste medía 4 metros. Sus pilares eran de 1 metro de ancho. A cada lado de la puerta que daba al oriente había 3 celdas del mismo tamaño. A su vez, los pilares que estaban a los lados tenían la misma medida. Aquel hombre midió también la entrada de la puerta y tenía 5 metros de ancho por 6 metros y medio de largo. Delante de cada celda había un pequeño muro que medía medio metro de ancho por lado. Cada celda medía 3 metros de ancho por 3 metros de largo. Luego midió la puerta desde el techo de una celda hasta el techo de la celda de enfrente, y entre una y otra abertura había una distancia de 12 metros y medio. Luego midió el vestíbulo, que era de 10 metros. El vestíbulo daba al atrio, que lo rodeaba por completo. Desde el frente de la puerta de entrada hasta la parte interior del vestíbulo, el corredor tenía una extensión de 25 metros. En torno de las celdas y de los pilares había ventanas con rejas que daban al interior. También en torno al vestíbulo había ventanas que daban a su interior. Sobre los pilares había grabados de palmeras. El atrio exterior. Ezequiel 40, 17 al 19. Luego el hombre me llevó al atrio exterior. Allí vi unas habitaciones y un enlosado construido alrededor del atrio. Las habitaciones que daban al enlosado eran 30. Este enlosado, que estaba en el piso inferior, bordeaba las puertas y correspondía a la longitud de las mismas. Luego midió la distancia desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior, y al este y al norte la distancia era de 50 metros. La puerta norte. Ezequiel 40, 20 al 23. El hombre midió el largo y el ancho de la puerta que daba hacia el norte, es decir, hacia el atrio exterior. Sus celdas, que también eran 3 de cada lado, más sus pilares y su vestíbulo, tenían las mismas medidas que la primera puerta, 25 metros de largo
por 12,5 metros de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían las mismas medidas que las de la puerta oriental. A esta puerta se subía por medio de 7 gradas, y su vestíbulo estaba frente a ellas. En el atrio interior había una puerta que daba a la puerta del norte, igual que en la puerta del este. El hombre midió la distancia entre las dos puertas, y era de 50 metros. La puerta sur, Ezequiel 40, 24 al 27. Luego me condujo hacia el sur, y allí había una puerta que daba al sur. Midió las celdas, los pilares y el vestíbulo, y todos estos tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo también tenían ventanas a su alrededor, al igual que los otros, y medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. También se subía a la puerta por medio de 7 gradas, y frente a ella estaba su vestíbulo. Los pilares a ambos lados tenían grabados de palmeras. El atrio interior tenía una puerta que daba al sur. El hombre midió la distancia entre una puerta y otra en dirección sur, y era de 50 metros. El atrio interior, la puerta sur, Ezequiel 40, 28 al 31. Luego me llevó por la puerta del sur hacia el atrio interior. Midió la puerta del sur, la cual tenía las mismas medidas que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor y medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. En su derredor había unos vestíbulos de 12,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho. Su vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Sus pilares también tenían grabados de palmeras. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. El atrio interior, la puerta oriental, Ezequiel 40, 32 al 34. También me llevó al atrio interior que daba al oriente, y midió la entrada y medía igual que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor, y medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Los pilares tenían a cada lado grabados de palmeras, y a esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. El atrio interior, la puerta norte, Ezequiel 40, 35 al 37. Luego el mismo hombre me llevó a la puerta del norte y la midió. Esta tenía las mismas medidas que las otras. También tenía celdas, pilares, vestíbulo y ventanas a su alrededor, y medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Su vestíbulo miraba hacia el atrio exterior. Los pilares tenían grabados de palmera a cada lado. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. Edificios junto a la puerta norte, Ezequiel 40, 38 al 46. Había una sala que se comunicaba con el vestíbulo de cada puerta. Allí se lavaba el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 4 mesas, 2 de cada lado, donde se mataba a los animales para el holocausto, para la ofrenda por el pecado y para la ofrenda por la culpa. Fuera del vestíbulo, por donde se subía hacia la entrada de la puerta norte, había otras 2 mesas, y al otro lado del vestíbulo de la puerta había otras 2 mesas, de manera que había 4 mesas de un lado de la puerta y 4 del otro, es decir, 8 mesas en total donde se mataba a los animales. Para el holocausto había 4 mesas talladas en piedra que medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas se colocaban los instrumentos con que se mataba a los animales para el holocausto y otros sacrificios.
Colocados en el interior, sobre las paredes en derredor, estaban los ganchos dobles, que medían unos 25 centímetros de largo. Sobre las mesas se ponía la carne de las ofrendas. En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, había 2 salas. Una de ellas estaba junto a la puerta del norte, que daba al sur, y la otra estaba junto a la puerta del sur, que daba al norte. Aquel hombre me dijo: la sala que da al sur es para los sacerdotes que están encargados del servicio en el templo, mientras que la sala que da al norte es para los sacerdotes encargados del servicio en el altar. Estos son los hijos de Sadoc, y son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle.